criterios, sus razonamientos, paso a paso. Esa es la idea de esta sesión. Hay harta información. Para los que no han visto todavía, las que no han visto el artículo, voy a dejar algunas cuestiones acá planteadas en la presentación. De todas maneras, la revisión del artículo así de primera fuente es súper importante. Acá tenemos el IPA, que no es solamente un tipo de cerveza, IPA, sino que el IPA es el International Phonetic Alphabet, que sirve mucho para entender cómo funcionan las distintas lenguas y se aplica realmente a la diversidad de todas las lenguas del mundo, es una cuestión impresionante. Y este es la interfaz que aparece, que está presente acá, online, en Internet. Acá ustedes pueden escuchar y ver cosas, por ejemplo, la clásica P aparece aquí y uno la puede escuchar con distintas pa, vocalizaciones, apa, pa, Pa. distintas pronunciaciones. apa, Entonces, esos fonemas rarísimos que uno ve de repente, por ejemplo, no sé, bueno, ahí está la Z, pero S, ¿cómo funciona eso? Ah, eso es una S, común y corriente. Pero, por ejemplo, acá, este bicho raro, que está una palatal fricativa, ¿cómo suena una palatal fricativa? ya, allá, ahia, Ya. Profesor, ya. ¿Sí? siempre he tenido una duda. Le dicen como los sonidos fonéticos así internacionalmente porque más o menos todas las lenguas así habladas lo utilizan, como que esos sonidos se repiten en todas las lenguas. Se repiten en todas las lenguas y no, o sea, están presentes en todas las lenguas humanas, pero no están presentes en cada lengua en particular. Lo que ocurre acá es que Mm, tenés un mapeo de todos los sonidos posibles que existen en las lenguas. Y, por ejemplo, si, buena pregunta, porque, por ejemplo, una lateral fricativa bilabial aquí no existe y está tapada, porque la posibilidad, aunque hay una posibilidad teórica de que exista, no existe. Existe la fricativa, por ejemplo, esa fricativa, afa, AFA, que es como cuando se sopla, cuando se sopla las velas del cumpleaños, la fricativa bilabial. Pero la lateral fricativa no, es imposible porque tendría que ser una fricativa, el sonido tendría que salir adelante, pero además tendría que ser lateral como por las muelas, por los costados. Por lo tanto, es imposible. Entonces acá lo que tenemos son las posibilidades reales de sonidos lingüísticos en todas las lenguas y lo que no existe, lo que no está marcado en los casilleros porque es imposible que sea humanamente pronunciable. Eh, y por ende, lo que hay ahí es todos los posibles sonidos. O sea, si tú vieras el alfabeto fonológico japonés, deberías poder encontrar todos los sonidos posibles del japonés acá, en este cuadro. Al igual que si quiero estudiar cuáles son todos los sonidos del esquimal, busco cuáles son todos los sonidos del esquimal y los tengo acá. Entonces, esa es la gracia de esto. Y para efectos de los ejercicios que nosotros hemos hecho, que son transcripciones fonéticas, uno podría echar mano de esto y buscar cómo suena efectivamente cada uno de los sonidos que hemos ido revisando a través de los ejercicios. Ya, eso se los quería mostrar como dato freak, pero un dato freak ñoño, interesante para efectos de todo lo que ustedes quieran estudiar, por ejemplo, cuando estén trabajando con lenguas, distintas lenguas, y no solo las lenguas que están hoy día viendo, pueden ser otras lenguas posibles. Ya, esa es una cuestión importante. Lo otro es que la clase anterior estábamos viendo la morfología inflexional en la cota y dijimos que nos quedó pendiente hacer una revisión de estos elementos. Acá nos encontramos con que existen raíces y existen marcadores de concordancia, básicamente. Esas raíces y marcadores de concordancia eh, se pueden extraer a partir de una mirada así en detalle, con lupa, de cuáles son, o sea, y milimétrica, así como bien milimétricamente, cuál es el elemento que es parte de la raíz del verbo estrictamente, y cuál es el elemento marcador de concordancia o el elemento pronominal. En el caso, por ejemplo, si ustedes ven la número 11, que dice you singular are versus 12 you plural jump. ¿Dónde estaría en la 11 con unas cosas como yang ho y jab si chapi? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Dónde estaría el tú? ¿Dónde estaría el verbo? ¿Y dónde estaría esa concordancia que nos entregaría la diferencia entre lo singular y entre lo plural? ¿Ya? Entonces, vamos a tomarnos unos minutos para poder trabajar en esto. Vamos a hacer unos grupos de trabajo, 4 grupos de trabajo, y de tal forma de que ustedes puedan revisar
A ver, vamos a ver acá. 3. Es lo que hacemos siempre, ¿cierto? Sí, Ya. exactamente. Vamos a revisar las raíces de los verbos y los marcadores de concordancia. O sea, cuáles son las raíces que existen estrictamente en cada una de las 14 y cuáles son los marcadores de concordancia que podrían existir en cada una. Ya. Vamos a tomar unos 10 minutos para que lo revisen en los grupos. ¿Ya? Ahí les voy a proyectar a cada uno de los grupos. Profe, Sí, me sacó del grupo porque estaba sola, así que como que me sacó automáticamente. está en el grupo 3. Uno. No, no había nadie más. Es que no hay nadie en el 1. Ah, Por bueno. eso, por eso en el 3. Ah, ya, ya.
Profe, ¿me podría asignar a un grupo? Va, pero si te había asignado. No, no me salió. Estás en el 3. No, no salía ahí. Va. A mí me parece que estás en el 3, ¿En pero serio? pero no te has unido. Ah, no, no me sale como para mí, ¿no? A ver, Ahí revisa. voy a poner. Sí, a mí me figura que estás en el 3.
Bien, ¿cómo les fue? Súper bien. Creo que logramos hacer todo. Sí, nosotros también. Estupendo. No es tan difícil. Hay que agarrar la lógica. Cómo sacar, cómo extraer esas raíces. Es más fácil que el persa. Sí, ¿tú crees? Todo es más fácil que el persa, profe, que el persa es demasiado aglutinante en muchas Estoy partes. en desacuerdo, pero no importa. Sí, yo sentí el persa más la lógica de nuestras lenguas, así como, claro, hay más cosas que ver, más información. Claro, es que cuando Eso uno ya le tiene- agarre como el ritmo al persa, como que ya todo es súper fácil, pero como que ese como primeramente el primer descifrarlo, approach, claro. sí, eso fue como más difícil. Sí, puede ser, puede ser. Bueno, acá nos encontramos entonces con estos elementos. ¿Quisiera algún grupo lanzarse, mostrar qué es lo que hay acá? Si pudiéramos clasificar, declarar cuáles son, ahí están. Yo acá tengo en la siguiente lámina, tengo todos estos elementos del 1 al 14. Estoy proyectando, ¿cierto? Sí. Sí. Todo esto del 1 al 14, yo en la siguiente lámina los tengo acá ya, digamos, resueltos, separados. Entonces se los voy a mostrar, a ver qué tal. Fíjense aquí. Aparecen entonces, pensando en el ejercicio, la lógica de la presentación, aparece wa, hi, separado, chi, y etcétera, hacia abajo, están todos separados. ¿Les calza con el análisis que hicieron? Al menos la Sí. separación, ¿sí? Sí, con Sofía y Bea tenemos todo igual. Tenemos eso. Claro, con Vale y Cristóbal también tenemos todo igual. Perfecto, estupendo. Entonces nos encontraríamos con esto. Estas serían las raíces de los verbos. ¿Ya? Por una cuestión. Si estuviéramos en una sala, lo anotaríamos y ahí iríamos todas las rayadas en la pizarra, algo así. Pero acá se los planteo de esta forma. Está, llegar, he o he, llegar, chi, querer, ku, dar, a tercera persona singular, masculino, femenino, está marcado de esa forma, u, glotal, el verbo ser, li, llegar aquí. El yi parece ser como una mutación de sonido. Esa es una hipótesis que uno tendría que extraer, extrapolar de acuerdo a la información. Saltar, chitza y escata, jugar. ¿Ya? Luego, los marcadores de concordancia. Hasta aquí estamos todos más o menos bien. Si hay alguien que está muy perdido, que no ha visto nada por ninguna parte, o sí, estamos. Sí, Todo el sí grupo, ¿sí? está súper parecido a lo que hicimos. Ya. Pueden haber algunas mini diferencias. Por ejemplo, lo de Gili, eso es una hipótesis. Podría alguien decir, no haber puesto eso de la mutación de sonido, porque es una posibilidad. Luego nos encontramos con los marcadores de concordancia, que serían los siguientes. ¿Ya? Le llamamos marcadores de concordancia a estas especies de pronombres. Wa, yo, ya, tú. Esta U con esta cosa nasal, algo así como nosotras, nosotros, el tú y yo. El U y con el pi en la concordancia final, nosotros, nosotras, con esto de yo más él, ella, más otras, otras. Ese segundo tipo de yo, de nosotros, perdón. Y el ya pi, como vosotras, vosotros, esa como el ella, y el más el pi final es ellos, ellas. Conclusión, el pi lo que hace es pluralizar todo. Todo lo que le pones un pi a cualquier cosa y ya pluralizas. O sea, en ese sentido tienen un elemento hiper económico que es cosa de incorporarlo a la oración y ya queda como tal. ¿Sí? ¿Les hace más o menos sentido eso, ese análisis? Sí, todo. ¿Todo bien? Ya, estupendo. Entonces, conclusiones. Vamos a algunas conclusiones al respecto. O sea, más bien, a partir de las conclusiones, si yo uso los morfemas para el verbo ti, verbo vivir o habitar, ¿cómo podría poner cada uno de ellos? En el caso de yo, tú, él, ella, nosotros, nosotras, 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 vosotros, vosotras, ellos, ellas. ¿Cómo podría conjugarse el verbo ti con cada una de estas concordancias o morfemas de pronombre? Hagámoslo rápidamente y así de manera individual. ¿Cómo sería? Como wa, ti, el primero. Guati, ¿ya? Ujú. Guati el primero, el segundo. Yati. Yati, bien. El tercero. Solo ti. Solo ti, muy bien. Nosotras, nosotros.
Uti, Uti, nosotras, nosotros, versión 2, sería UTP. UTP. Muy bien. Vosotras, vosotros. Yatipi. Ya, eso. KTP. Exacto. Y ellos y ellas. Tipi. TP. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Eso es lo entretenido de estos ejercicios, que uno rápidamente aprende, aplica los universales lingüísticos y va jugando con las posibilidades. ¿Cuál sería el orden que manifiesta esta lengua, así intuitivamente hablando? No sé, sería como sujeto o verbo. Y Sujeto, bueno, al verbo. final el verbo tiene al final una disidencia que indica plural. Claro, es Eso sujeto sería. verbo. Parece que es sujeto verbo. Sujeto verbo objeto. Eso podría ser. Y sí, sujeto verbo objeto. Es por ahí la cosa. Más que sujeto objeto verbo, sujeto verbo objeto. ¿Y qué tipo de lengua? Bueno, parece ser que hay una tendencia aglutinante fuerte, porque están los componentes ahí presentes. O sea, se parece un poco a lo que podría ser el turco, desde el punto de vista que existe cada uno de los componentes morfológicos, si bien digo, que indica el significado específicamente de una parte. Existiría. Por lo tanto, Es entonces, bien lineal. exactamente, es súper lineal. Entonces tenemos claramente una lengua que podría ser aprendida, podríamos hacer el esfuerzo de aprenderla y no nos iría tan mal. No es una lengua tan alejada. Habría otras lenguas que serían más difíciles. O sea, seguiría siendo más fácil que el chino, por ejemplo, para nosotros como hablantes de lengua indoeuropea de corte más sintético y flexivo. Sería mucho más fácil aprender lakota que aprender chino hasta el momento. Es como que chino es lo más difícil para nosotros por el carácter tan aislante y tan analítico que tiene. Bien, los universales de Greenberg están en este documento. Les voy a mostrar, acá lo tengo, para los que quienes no la hayan visto aún. Este es el documento, Universals of Language, este que está aquí, ahí está la portada. Este es el texto, está, claro, es una versión antigua y no lo han cambiado como la tipografía, se ve como muy viejo. Ahí está el capítulo, bueno, la introducción que explica, les recomiendo sí o sí que lean la introducción, porque en la introducción está todo lo que, más o menos, lo que hay que entender para poder saber de qué se trata esto. El orden básico de palabras, el capítulo 2, que es el que nosotros hemos estado revisando intuitivamente y lo vamos a revisar ahora en la siguiente clase. El capítulo 3 de sintaxis, que empieza ahí en la página 63, que no lo vamos a revisar tan en detalle, algunas cosas igual sí se ven. Y ahí está explicado todo, paso a paso, cómo cada uno de los universales se van manifestando en todas las lenguas. Y hacia el final del capítulo, bueno, el punto 5 están las conclusiones. También, si no quieren o les da un poco se confunden o sienten que se están confundiendo cuando están leyendo de los universales como 15 para adelante, pueden ir directamente a las conclusiones y leer las conclusiones como los elementos fundamentales, así como que aquí llegó. Lo otro que es importante revisar también es el apéndice número 1, que yo les voy a explicar en esta clase, de qué se trata, así que voy para allá inmediatamente, rápidamente. Los universales de Greenberg entonces son tres tipos básicamente. Greenberg destaca que el universal que más vamos a encontrar es el C de los implicativos. Gracias a eso es que arma toda esta panorámica de 45 universales. Los tres capítulos que le acabo de mostrar son la tipología, la sintaxis y la morfología. Y dentro de la tipología del orden básico, uno revisa las relaciones de adjetivo con sustantivos, con objetos, etcétera, etcétera. No voy a detenerme aquí porque se los voy a explicar a continuación en la siguiente lámina. Entonces, el primer criterio es examinar la existencia de preposiciones versus posposiciones, que eso lo comentamos en la sesión anterior. El segundo criterio es examinar el orden relativo del sujeto con el verbo, con el objeto, en oraciones que son declarativas. Entonces, aquí hay algo re importante, que no se analizan oraciones interrogativas u oraciones media extrañas que tengan que sean como mezclas de tipos, sino que se trabaja con oraciones que sean declarativas. O sea, toda la oración que es declarativa es, por ejemplo, decir, el cielo está azul.
El auto pasó por la calle. Hay un ruido en la calle. Como ese tipo de oraciones que son declarativas. Los tipos de órdenes relativos que se encontraron son muchos, pero se agrupan en los 6. Los que están en verde son los más comunes, los que están en rojo son los menos comunes. Aquí yo se los marco. ¿Ya? Obviamente dentro del orden más común está lo que hemos visto en las lenguas que hemos revisado hasta el momento. O sea, se fijan, la alta frecuencia del orden SVO, SOV es fundamental. Los bichos más raros son los órdenes que parten siempre con verbo o que partan con el objeto siempre. Eso es muy extraño. Entonces, el primer universal de Greenberg es el siguiente. En oraciones declarativas con sujeto y objeto nominales, o sea, objeto nominal es decir, una cosa, un animal, una persona, el orden dominante es casi siempre uno en que el sujeto precede al objeto. ¿Ya? El sujeto va antes del objeto. ¿Ya? Por ejemplo, decir, no sé, casa comprada. ¿Ya? En oraciones declarativas, entonces, ya, aquí está el universal 1. Yo voy a desmenuzar el universal 1 por las consecuencias que tiene. No vamos a hacerlo así con todos los universales, sino que específicamente con los 3 primeros, que tienen mucha información y que nos permiten entender la lógica. Si no se entiende ahora, por favor, después lo revisan de nuevo el video, revisen de nuevo el texto, y seguramente en la próxima clase vamos a darle otra vuelta, así que no se preocupen. Como que hay harta información condensada. Tenemos entonces los 3 tipos de orden, VSO, SOV y SOV, donde SOV, ahí está el cuadrito, ese cuadrito el que está predominantemente en todo el artículo. El cuadrito suma las 30 lenguas. Los tipos 1, 2, 3, que están puestos de izquierda a derecha, el tipo 1, tipo 2, tipo 3, y aparece esa nomenclatura, PO, PR, AN. PO significa posposicional, PR preposicional, A adjetivo, N sustantivo. ¿Qué implica eso? Hay que ver a qué se refieren estos términos para que vayamos en orden. Entonces voy a yo en esta siguiente lámina mostrarles una condensación del apéndice número 1 de este artículo, solo con esta parte, y les voy a explicar usando el italiano y el español. Aparecen 4 elementos, ¿cierto? En la tabla. VSO, yo estoy leyendo arriba, los marqué en verde, PR, NA, ND y NNUM. ¿Qué diablo será eso? Vamos a considerar el italiano. Por ejemplo, VSO. VSO indica, es el orden, digamos, por antonomasia en este artículo. Es el tipo 1, que indica el orden más normal, verbo, sujeto, objeto. Más normal de acuerdo al set de lenguas que se estudiaron. Ojo con eso. 2 indica SVO, que es el tipo de lengua como el español. Y 3 indica SOV. PR significa que una lengua, la presencia o ausencia de preposiciones. Por ejemplo, en el italiano, la X, que está marcada en la columna PR, indica que es una lengua con preposiciones. NA indica que, si aparece la X, indica que el sustantivo precede a su adjetivo modificador. Por ejemplo, gatos curiosos. El sustantivo precede a su adjetivo modificador. ¿Se fijan? O sea, el adjetivo modificador es el calificativo, por naturaleza. Gatos curiosos. Entonces, existe. Luego, ND significa que el sustantivo precede a su demostrativo modificador. Por ejemplo, en el caso del italiano, es la ausencia, o sea, el sustantivo va a continuación de su demostrativo modificador, como en el caso del italiano, como en el caso del español, esos gatos. Uno no dice gatos esos, eso es anormal, uno dice esos gatos. Por lo tanto, por eso ahí abajo de ND aparece una rayita que indica que el sustantivo va a continuación de su demostrativo modificador. Y el último, NNUM, significa que el sustantivo, cuando está presente con la X, que el sustantivo precede a su numeral modificador, lo que no ocurre en italiano ni ocurre en español. Por ejemplo, 4 gatos, donde el sustantivo va a continuación de su numeral modificador. 4 gatos. El numeral modificador son todos los adjetivos numéricos. ¿Se entiende hasta acá? Profe, si eso justo le iba a decir, porque a mí se me fue leer el texto, tuvimos muchas pruebas esta semana, así que lo voy a hacer el fin de semana. Sí, está bien. Entonces, por lo que entendí, igual no es tan difícil, quiere decir que hay lenguas que
el sustantivo precede al demostrativo y otras al revés. Es Al revés. solamente eso con todo. Es solamente eso con todo. O sea, Ya, perfecto. por eso es lo genial de esta primera sistematización que hace Greenberg, y le hemos dado estas clases, porque el tipo lo que logró acá es generar una sistematización lingüística que aplica a todas las lenguas. O sea, declarar y lograr entender que en todas las lenguas posibles, por lo menos en el estudio, siempre las relaciones fundamentales tienen que ver con que si el sustantivo va adelante del adjetivo o va detrás. Si hay un modificador, o sea, todas las lenguas tienen modificadores y todas las lenguas tienen numerales modificadores. Entonces, eso es fantástico, porque todos lo sabemos que deberían existir, pero él lo comprueba a través del estudio. Y esa es la gracia del estudio de Greenberg. Entonces, este cuadrito que está aquí, que se ve al principio como extraño, si ustedes lo miran y lo aguachan como un gatito, es como, no es tan difícil de entender. No es tan difícil. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, si aplica el italiano, aplica el griego, que son como lenguas más cercanas. Yo aquí puse estas nomás, porque aparecen las 30. Pero si empiezan a echar una mirada a las otras lenguas, se dan cuenta, por ejemplo, que el vasco acá, que el vasco es una de las lenguas más raras del planeta, y se mueve de una manera distinta a estas otras que aparecen acá. Entonces, bueno, en fin, eso es la gracia. Bien, entonces el universal 1, ya entendiendo esta lógica del cuadro, y entendiendo que el sujeto precede al objeto según el universal 1, nos encontramos con que el tipo 2, SVO, es el tipo más frecuente, altamente frecuente. El tipo 3 es común, SOV, y el tipo 1 es minoritario, VSO. Bueno, hay otras observaciones ahí que las vamos a pasar en este momento. Entonces, por eso que la tabla tiene sentido de esta forma, porque lo que hace Greenberg es establecer 4 criterios para analizar el tipo de orden de las oraciones en las distintas lenguas, la relación de preposición o posposición y la relación de los adjetivos con los sustantivos en términos de quién va primero y quién va después. Entonces se mezclan varias cosas, de tal manera que el universal 1 ya viene muy cargado, viene muy potente, porque además está incorporando la idea de que hay un orden dominante de adjetivos sobre los sustantivos. Y el adjetivo calificativo es el adjetivo por antonomasia. Los otros adjetivos son distintos, son cuantificadores, son numerales, son artículos, son demostrativos, están en otra esfera de clasificación. Cuando se habla de adjetivo, se habla del calificativo probablemente tal. Ese es el que está acá, en este cuadrito, es el adjetivo como calificativo. ¿Ya? No es cualquier otro. Eso es importante destacar en este punto para entender la relación que se da aquí en este cuadrito. Entonces, aquí yo les puse en este cuadro azul, ¿ya? No es para marearlo, sino para que vean cuáles son las posibilidades. En la tabla tiene 12 posibilidades lógicas. Multipliquemos 3 por 4, 12. ¿Ya? Tenemos 3 tipos y tenemos 4 posibilidades de proposiciones, proposición adjetivo, proposición predominante del adjetivo, perdón, posposición donde el adjetivo va adelante, posposición donde el sustantivo va adelante, preposición donde el adjetivo va adelante, preposición donde el sustantivo va adelante. Entonces, eso da las 12 posibilidades lógicas que están ahí. De esa manera se articula esa tabla, ¿ya? Y es súper importante, por eso se los presento acá, porque para que se pueda entender de qué se trata el artículo. Si no se entiende la tabla, les va a costar un poco más entender el artículo. Bueno, en eso estamos. Aquí entonces tenemos, por ejemplo, la clasificación donde posposicional con el adjetivo predominante es del tipo 3. Hay 6 lenguas que trabajan de esa forma. Del tipo 2, que es el tipo nuestra lengua española, por ejemplo, está ahí, es de carácter preposicional, donde el sustantivo va predominante antes del adjetivo. Súper lógico. De tal manera que el universal 2 aparece a partir del genitivo. Perdón, a partir del segundo, porque lo que ocurre acá, a partir de la relación de preposición y posposiciones, en todas las lenguas con preposiciones, el genitivo casi siempre le sigue al sustantivo modificado. ¿Ya? Cuando uno dice casa de mi hermano, ¿ya? El genitivo va después del sustantivo, casa de mi hermano. En cambio, en otras lenguas como las posposicionales, casi siempre lo precede. De mi hermano, casa, sonaría. De esa forma, el orden, ¿ya? Ahí se nos vislumbra como
donde aparecen los elementos preposicionales. Fíjense lo que marqué en naranja, preposicional con el sustantivo adelante. El tipo 1 tiene 6, el tipo 2 tiene 6 lenguas que se dan de esa naturaleza. Y el del tipo posposicional con adjetivo y posposicional con sustantivo adelante, hay 0. Entonces, esto da pie al siguiente universal, que las lenguas con orden BSO, repito, BSO acá, tipo 1 es BSO, ojo, tipo 1 es BSO, lo voy a marcar en la presentación antes de mandárselo. BSO, las lenguas con orden BSO tipo 1 dominantes siempre son preposicionales, no son posposicionales. Entonces ahí aparece un universal muy potente. ¿Ya? Toda lengua BSO, toda lengua que es más rara, que siempre va a partir con el verbo primero, después el sujeto, después el objeto, siempre va a ser preposicional, nunca va a tener elementos posposicionales. Por eso, por más que nosotros hablemos en español con el verbo al principio, o en japonés, o en cualquier lengua, se puede ocupar, hay una excepción donde el verbo aparezca al inicio, no es un comportamiento natural, y no va a ser, no se va a dar esta lógica de una posposición. Bien, entonces, estamos como en la hora. Tipo 1 y tipo 2 son polos opuestos. Esa es la primera conclusión que uno puede sacar a partir del cuadro. No hay posposiciones en tipo 1, BSO. No hay preposiciones en tipo 3, SOV. ¿Ya? El japonés es SOV, no hay preposiciones en tipo 3. Sí hay genitivo en preposición, posposición en tipo 3. No se aprecia explícitamente en la tabla, pero sí hay genitivo. Y esto da pie al siguiente universal, que es el universal número 4. Con una frecuencia extraordinariamente más alta que la dada por el azar, las lenguas con orden SOV tipo 3 son posposicionales. ¿Ya? Ahí vamos a quedar por hoy. No les voy a asignar ningún ejercicio de trabajo, lo vamos a ver en la siguiente clase. Ojalá puedan chequear, revisar un poco el artículo a partir de al menos los 3 primeros universales y bueno, traten de descansar y el domingo descansar, focalizarse en llevar a gente a votar que nunca ha votado, que está indeciso, para que el lunes tengamos un lunes más agradable y no triste. Sí, una semana más feliz. El regalo de Navidad. Con marraqueta, con una buena marraqueta bajo el brazo. O no, definitivamente hay que leerse más el texto. Como que estoy más confundida en ciertas partes, pero voy a intentar revisar el texto, a ver la clase, ¿no? Y si la otra clase tengo dudas, le aviso. Sí, por supuesto. Ya, pues bien. Que estén muy bien, que tengan buen fin de semana, que lo pasen bien. Usted también, profe. Igualmente. Buen profesor. Chao, chao. Chao, que estén bien. Chao, profe, que esté bien.